Ahora yo les pregunto a ustedes, si yo tuviera un bote, ¿dónde debería poner el bote? Una lancha, una fibra, no sé cómo le quieran llamar a eso. Presupuestariamente, ¿dónde debería de ubicarla? ¿Sí me escuchan? En transporte. Sí, pero ¿cuál es la partida? Es un transporte, un transporte fluvial, ¿verdad? Fluvial o marítimo, no sé, pues dependiendo, pues si va al mar, marítimo, y si es fluvial, creo que es para el río, ¿verdad? Normal, es un transporte, pero presupuestariamente, ¿dónde debo de ubicarla? Si yo como entidad pública quiero lo que les dije, una lancha, no sé, una fibra. Ya pónganse en este caso, ustedes trabajan en el gobierno autónomo centralizado de Alfaro, ustedes saben que eso queda en una isla, ¿no? Y para llegar allá tiene que ir en una lancha. Entonces usted como entidad pública compra la lancha para que se pueda movilizar el alcalde, no sé, las autoridades ahí, ¿ya? Entonces si yo adquiero eso como entidad, ¿cuál sería la partida presupuestaria donde yo debo destinar esa adquisición? Puma, te escucho a ti, Puma. ¿Cuál? ¿Cuál me dijiste? No escuché. ¿Qué me dijo Puma? No, yo no hablé, profesora, fue la compañera, creo que María Bonet. Ya, ok, pero en este caso Puma, según tu criterio, ¿dónde debe ir? ¿Cuál sería la partida donde yo debo ubicar esa lancha, ese bote rápido? No sé cómo ustedes le quieran llamar. Profesora, sería en vehículo. En vehículo, pues normal, pues. Creo que hasta el concepto, Porque vea, Vargas, gracias por decirlo. la característica dice que son vehículos fluviales, terrestres y marítimos. Así es, naturalmente. Ahí van en vehículo. Es un vehículo igual. Simplemente, como mencionó Vargas, hay diferentes características. En este caso es fluvial o es marítimo, no sé, como dependiendo para dónde va, pues, o sea, el destino que se le va a dar a este bien. Entonces es un vehículo que también tiene una matriculación por si acaso, ¿sí? Estos tipos de embarcaciones se matriculan en la capitanía del puerto. No sé si saben que eso está ubicado aquí en Esmeralda, al lado de autoridad portuaria, ¿ya? Entonces también tienen un registro, también tienen un control, así como tienen los demás vehículos en la agencia de tránsito y como las maquinarias en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Si todo tiene un control, todo debe estar registrado. Y más aún si se trata también de una entidad del sector público. Bien, seguro no hay inquietudes si no comienzo a hacer preguntas. ¿Ok? Vamos a empezar a hacer preguntas por grupo. A ver, el grupo de Ayoví, Bené, Cagua y Estupiñán. Cualquiera de los cuatro puede responder a lo que le voy a preguntar. Déjeme ubicarme. Ay, la. ¿Cómo ustedes registraron en este caso aquí este valor que está aquí de becas? ¿Dónde y cómo lo registraron? ¿Qué consideran para ustedes que es esa beca? Los escucho. Ayoví, Bené, Cagua, Yadira o Estupiñán. Cualquiera de los cuatro defienden trabajo. Trabajaron de forma grupal, ¿verdad? Se entiende que los cuatro trabajaron. ¿Sí? Listo. ¿Dónde y cómo realizaron ese registro? ¿Y qué significa para ustedes esa beca?
Profesora, la registramos ahí en becas y ayudas económicas. Becas y ayudas económicas. Ya, pero ¿en qué parte del presupuesto? Mande. ¿En qué parte del presupuesto, pues? En transferencias y donaciones, ¿no? Ahí está. En la Ya me estás 58. hablando del nombre de la partida. Muy bien. Ok, tú me dices en esta partida nosotros lo ocupamos. Perfecto, pero ¿en qué parte del presupuesto? A ver, me ubico en tu trabajo. ¿Dónde voy? En tu trabajo. ¿Dónde tengo que ir? En presupuesto de egreso. Perfecto. ¿Dónde más? ¿Y aquí dónde? En el programa es 510, profe. Ok, perfecto. En el último programa. En la 58, donde dice transferencia y donación. Ok, listo. Entonces ustedes la han registrado aquí en transferencias y donaciones corrientes como becas y ayudas económicas 14,000. Ok, pero ¿cómo interpretamos estas becas y ayudas económicas? En este registro, ¿cómo se interpretan aquí? ¿Qué me da a entender el ocupando esta partida que estoy ubicando aquí como 580208? Le escucho, venme usted. ¿Qué le dio a entender eso? Que como grupo tomaron esa decisión. ¿Por qué? O sea que solo yo vi, trabajó. El resto, Es que trabajamos, pero cada quien trabajó su parte, como que su partecita. Y esa eso es parte le tocó a imposible. Yubi. Eso es imposible porque primero están trabajando en fórmula. ¿Qué hacían? Que primero trabajaba uno, después de una hora le No, pasaban el archivo a otra. nos conectamos por mic y cada quien iba decidiendo las tres primeras y entonces él decía, esta es, entonces ya, entonces a mí me tocó más abajo. Ya, perfecto, pero es en un solo archivo, no pueden haber archivos separados porque tienen fórmula. De hecho, que me voy a encargar de revisar las fórmulas también por si acaso. ¿Sí? No es que me mandan, yo copio y pego. No. Aquí es con fórmula. Es la única manera de yo también conocer que en efecto hayan trabajado, ¿sí? Siguiendo la secuencia de un trabajo y que no sea un asunto de copiar y pegar. Bueno, pero definitivamente con más razón si trabajaron en mí. ¿Qué opinión tienen al respecto el resto? Bené, Cabo y Estupiñán. ¿Por qué el grupo decide ubicarla en esa partida presupuestaria? ¿Qué asumen con eso? ¿Por qué? Grupo de Biojó, Escobar y Lor. Sí, profesora, aquí estamos, profesora. Ok. Ya les pregunto. Había una parte aquí de un préstamo que se había recibido en este caso del Banco de Desarrollo, ¿verdad? Y en esta partecita aquí le hablaba de que de estos dos préstamos anteriores con el Banco de Desarrollo para alcantarillado y maquinaria, es decir, para una adquisición de alguna maquinaria, se tiene que cancelar según las tablas de amortización en el 2021 los siguientes valores. Para intereses, $20,600, para amortización de la deuda, $90,200 y para comisión financiera, $4,000. Pregunto a su grupo, ¿cuál fue el criterio para registrar estos tres aspectos? Biojó, Escobar, Kimberly o Lord Walter. Profesor, yo esa parte, si no más no le recuerdo, o sea, la coloqué ahí donde estaba el 510, ¿Ya? ahí en esa amortización de la deuda pública, ahí
coloqué esa amortización de deuda. O sea, con la partida del sector público financiero. A ver, aquí estoy en el trabajo de ustedes. ¿Dónde está el programa de ustedes? 510. 510. ¿Para Tiene dónde que, lo- ¿Para acá? en la parte de arriba, sí, eso, en la parte de arriba. Arrastre toda la barra en la parte de arriba. A ver, entiendo que debe estar en orden, 320. O sea, que no lo hice en una sola columna, o sea, que lo iba haciendo Sigo unos más para 4. acá. Sí, eso. Sí, al ladito del último que estaba ahí. Ok, listo, estamos en el 510. Muy bien, vamos por el primero. El primero me dice intereses por $20,600. ¿Dónde los registramos? Ay, Dios. Arriba, profesora. En la parte Ya de estoy arriba. aquí. Sí, ahí donde dice ingresos financieros. Ok, Ahí dice listo. sector. $20,600. Ok, la comisión y la amortización de la deuda, Abajo, en la partecita de abajo, de ahí mismo. 90,200. De Perfecto, abajito. esto obedece al capital en este caso. Ok, muy bien, viejo. Lo oro. Perdón, no ahora ha sido tú, yo pensé que era viejo, ya. O sea que Lord también fue el único que hizo el trabajo. Grupo de Gresely, Lord y Nosotros Plaza. trabajamos, ¿lo creen? Nosotros también hicimos En llamada de videoconferencia. Meet, profesor. Ok. Grupo de Gresely, Lord y Plaza. ¿Están o no están? Aquí estoy, profesora. Ok. Hay una partecita aquí que nosotros registramos una expropiación de un terreno. Esa expropiación de un terreno, ¿dónde la consideraron ustedes? ¿Y qué significa para ustedes esa expropiación? Les escucho. Profesora, yo no alcancé a terminar todo el ejercicio. Gresely es, ¿no? Y el resto, Sí. Lord, Plaza, ¿Qué le diré? lo mismo. Bueno, O sea, profesor, es que nosotros avanzamos hasta unas ciertas transacciones por una llamada de mí. ujú. Eran unas que la verdad yo no entendía. Tranquila, si no entiende, nos volveremos a ver entonces. Álava, Caicedo y Moncayo. Lo mismo para Álava, Caicedo y Moncayo. Había aquí un terreno de expropiación. ¿Dónde registramos esa expropiación de ese terreno? Estoy en el trabajo de Álava. Las escucho, cualquiera de las tres, Álava, Caicedo, Moncayo. ¿Se fueron? No están tampoco. Profesor, sí estamos, profesora. Ya, pero ahí no las escucho, pues. ¿A cuál de las tres escucho? La
Profesora, la de expropiación de terrenos en la 8.4.03.01. Ya, pero ¿dónde? Me está hablando el nombre de la partida. ¿Es Egresos correcto? egresos de capital en la ¿En qué programa, hija? Si el presupuesto 350. no sé cuántos programas. ¿Cómo se 350 llama En ese el programa? programa 150. ¿Por qué consideras tú que se debe de ubicar ahí en ese programa? Obras públicas. ¿Por qué debe de ir ahí? ¿O qué analizaron ustedes que es esa expropiación de ese terreno? Es correcta la partida, pero ¿qué analizaron por qué debe de ir ahí? Porque ahí, profesora, ahí decía a ver, ¿cómo es que decía? Decía que se iba a expropiar unos terrenos para varias obras. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería ahí el análisis? Profesora, sería como una donación para ayudar a nosotras, la sociedad. Es una obra pública, ¿no? Que van a construir. Ok, pero no es una donación, ¿no? Expropiar un terreno no significa una donación. Hay un terreno, vamos a suponer, yo tengo una finca, yo soy la dueña, Fanny Egas. Pero resulta que el municipio debe hacer una obra donde necesariamente la tiene que hacer en una parte donde conlinda con mi finca. Es obligatorio. Según los estudios salen de que debe hacerlo ahí. ¿Qué es lo que hace el municipio? Me dice, le voy a expropiar el terreno. ¿Sí? Entre comillas, se la voy a comprar. Claro que de pronto no se lo voy a comprar como una persona particular le va a pagar. ¿Sí? Sí, le voy a reconocer algo, sí, de acuerdo a lo que Avalúo y Catastro considera que debe de estar el valor de cada metro cuadrado, se me ocurre decirle. ¿Ok? Sí, eso es lo que hace el municipio, porque ve indispensable ese lugar. Sí, puede ser mi finca, pudo haber sido mía, pero el municipio me dice, se requiere ese lugar para hacer esa obra. Es ahí, no hay otro más, porque yo le puedo decir, ¿por qué no se van a otro lugar? ¿Por qué no buscan otro lugar? No, los estudios arrojan por alguna razón de que se debe de realizar ahí. La factibilidad indica que es ahí. Entonces, por eso se procede a la expropiación de ese terreno. Si el municipio paga, va a pagar igual, claro, no como si se lo comprara la parte privada, por ejemplo, pero sí va a reconocer un valor. Escobar, Profesora, sería como la indemnización que hacen. más o menos una especie de indemnización, así es. En otras palabras, le están comprando. No como yo debería esperarlo, ¿no? En el sentido, como le digo, viene fulano de tal, de persona privada, me va a querer dar más. No, pues el municipio no me va a dar tampoco a ese valor. Si él no se va a sujetar a la exigencia, como yo pudiera venderla, sí me va a reconocer un valor, pero poco, ¿no? En comparación a lo que yo la podía haber vendido. ¿De acuerdo? Eso es realmente una expropiación. Y se expropia es para eso, tienen un fin, que sería una construcción, en este caso de una obra pública. Y para eso se expropian los terrenos. Bien, Escobar, Nazareno y Vera. Aquí habían unas casas comunales, estas que están aquí, para determinadas parroquias, con los valores que están aquí. ¿En qué parte del presupuesto y qué partida presupuestaria ustedes consideraron para hacer ese registro?
Profesora, en el programa 350, el de obras públicas, ¿Ya? sería en la partida correspondiente a construcciones y edificaciones, que sería la 7.5.01.7, y como ya quedaba a criterio de cada uno la clasificación que se le daba adicional, en nuestro caso la dejamos en la partida 7.5.01.07.08. Perfecto. Gracias, Vera. Así es, el programa de obras públicas y la partida obedece a construcciones y edificaciones. Bien, en el caso del grupo de Araujo, Barrera y Llanoseli, nosotros aquí teníamos, en este caso, recuerden el financiamiento que íbamos a recibir del Ministerio de Educación, que era para construir las aulas escolares. En ese caso, ¿dónde registramos el valor y qué valor utilizamos para registrar? Ya, un ratito, profesora, por favor. Es justo esta parte que está aquí. ¿Qué pasó? Ya un ratito y que estaba por aquí. Espérate. A ver. Ya, profesora, es en el programa 350, obras públicas, en la partida de 750107, construcciones y edificaciones, profesora, y de ahí la pusimos como construcciones escolares, 75.01.07.009. Perfecto. Ok. Está bien. Gracias, Araujo. Bien, Chichán de Puma y Toscano. Aquí teníamos la construcción de 2 puentes urbanos. El Consejo decidió reconstruirlos en el 2021 con un costo total de 42.800 según presupuesto presentado por el Departamento de Obras Públicas. ¿Dónde consideramos ese valor? La misma pregunta para el grupo de Guagua, Reina y Santos. Tampoco. Bueno, la misma. Profe, Profesora. Toscano, es en el programa 350 en obras públicas, en la partida 7.501050010, reconstrucciones de 2 puentes urbanos. Ok, pero ¿cuál es el nombre de la partida? Esa es la subpartida. Le has dado la denominación que dice ahí reconstrucción de 2 puentes. Y el nombre, como está en el clasificador, la partida. Transportes y vías. Ok. Muy bien. Los puentes sirven para eso, ¿no? Es para el transporte
de las personas, para el transporte también de ser necesario de tránsito vehicular. Hay que ver también si con ese valor, cuál es la resistencia del puente, ¿no? ¿Qué es lo que realmente resiste? Si será solo de tránsito vehicular o solo peatonal, ¿verdad? Pero en cualquiera de las dos es para eso, pues para transitar, es una vía más, ¿ok? Que de alguna forma sirve para el traslado de las personas o productos o cualquier circunstancia que se quiera sacar de un lugar a otro, ¿ok? Muy bien. Aquí teníamos un valor también aquí para reconstruir servicios higiénicos municipales en La Esperanza y Bellavista. Desde luego que planificado por el Departamento de Obras Públicas. Esta obra ascendía a un valor de 9.200. El caso del grupo de Rúa, Vargas y Zambrano, ¿dónde la ubicaron? Ok, ¿y la partida cuál fue la que utilizaron? ¿Su denominación? Muy bien. Vamos, el caso de León, Valencia y Zambrano. Esta partecita aquí a lo último, que decía que el municipio reserva para otros servicios generales la suma de 11.709. ¿Qué hicieron? ¿Dónde ubicaron este valor? Bone, Chichande y Lastra. ¿Dónde ubicaron ese valor que indica ahí? El municipio reserva otros servicios generales por la suma de 11.709. Ya va, profesora. Uy, Dios. Castillo, Montes de Oca y Obando. Esta partecita el aporte del 5 por mil a la Contraloría General del Estado. ¿Cómo hicieron ese cálculo? ¿Dónde lo registraron? Hay un cálculo, tal como nos explica ahí. ¿Qué valores ustedes consideraron para efecto de calcular el 5 por mil? ¿Cuál es el valor del presupuesto para ustedes? Bone, Loza y Olivo. La misma pregunta. ¿Cómo registraron y calcularon el 5 por mil
como aporte a la Contraloría General del Estado. ¿Cuál es el monto que ustedes consideraron como presupuesto? ¿Cuál sería el valor del presupuesto? Profesora, ¿puedo decirle la que me dijo, la de 11.709, que ya la encontré? A ver, dime. Chichande eres, ¿no? Ajá, está en la 510, gastos comunes de entidad. Partida. En la partida 5.3.02.53. ¿Cómo se llama esa partida? Servicios generales para subastar, arriendos y remates. Ok, ¿y qué pasó que no pudimos ubicarla aquí en otros servicios generales? ¿Qué pasó allí? Es que el profesor estaba leyendo y me pareció ponerla aquí. ¿Pero por qué? A ver, explíqueme qué criterio utilizaron aquí para ubicarla, porque aquí me está diciendo lo siguiente. Otros servicios generales. Aquí no me está hablando de remate, ni de subasta, ni nada por el estilo. ¿Qué criterios tomaron como grupo? En el caso suyo con Lastra, ¿qué opinión tiene Lastra? ¿Por qué la ubicaron ahí? Porque como dice que Lastra, ¿por qué consideraron ubicarlo allí? Nosotros estuvimos analizándola y ahí, o sea, la idea fue que ahí tenía que ir ubicada. ¿Pero por qué? Conclusión. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué si aquí es claro y me dice otros servicios generales? Aquí no me está hablando ni de subasta, ni yo no sé qué cosa que me dijeron. Aquí me dice clarito, miren, el municipio reserva para otros servicios generales la suma de 11.709. Ya, ¿por qué como grupo tomaron la decisión de ubicarla en la partida que indica la compañera? ¿Cuál es la partida? Repítamela. ¿53 qué? 5302.53. Ok, aquí dice servicios generales para subasta, arriendos y remate. Yo creo que está clara esta parte de aquí, diga, subasta, arriendo y remate. Ya, pero acá no me dice para qué es. Simplemente me está diciendo otros servicios generales. Entonces la pregunta es, ¿qué criterio ustedes tomaron para que se registre aquí? ¿Por qué? Profesora, porque como aquí, o sea, leyendo ya dice servicios generales para subasta, yo me tomé de esa parte. Sí, pero aquí verás que aquí claro, no dice. Claro, sí, la pregunta es por qué entonces tomamos exclusivamente esta partida de aquí. Guagua, Palacio y Vázquez, la misma pregunta. ¿Qué partida utilizaron y por qué? La misma que está aquí. Ya va a pasar un rato. El compañero Palacio escribió ahí en el chat. No puedo hablar, Palacio.
Listo, lo mismo le pregunto a Palacio. ¿Cuál es el criterio para haber utilizado esa partida 530254? Si aquí me dice lo siguiente, aquí me dice otros servicios generales. No me está diciendo, en este caso, servicios de prestaciones o protecciones. No me habla de protección ni servicios de prestaciones, sino que aquí me dice con claridad otros servicios generales. Le pregunto igual al grupo de Guagua, Palacios y Vázquez, ¿cuál fue el criterio que utilizaron para poner ese valor en la partida que me acaban de indicar? La respuesta es tan sencilla y es tan obvia la respuesta. Profesora, porque se pueden brindar otros servicios. No, señor. A ver, aquí me está diciendo lo siguiente. Me dice a mí, otros servicios generales. Si ustedes que se dieron la molestia de revisar aquí el clasificador en este subgrupo de servicios generales, no hay ninguna partida que diga otros servicios generales. No lo hay. Observe, mire, cada una tiene su propia definición. Mire, no hay. Si ustedes hicieron la molestia de revisarla, miren, ¿sí ven? No hay como en otras partidas que se suele poner aquí una que termina en 99 y esa abarca cualquier definición que no se haya incluido en los rubros o ítems anteriores, ¿ok? Entonces, como no está en el clasificador, recuerden que yo les dije, va a aparecer ciertas denominaciones o que no están, o que ustedes tendrán que darle una partida que de acuerdo al criterio de ustedes se acerque o se relacione más o menos al propósito que tiene esta municipalidad, esta entidad pública. Entonces, en definitiva, como no hay otros, no me tocaba más remedio que tratar de buscar en este caso cuál yo le puedo asociar, a pesar que ahí es claro y me dice otros. Si me dice otros, me está dando a entender que tal vez no sea ni subasta, que tal vez no sea ni arriendo, que tal vez no sean ni prestaciones o protecciones, que tal vez no sean las de acá, eventos oficiales, etcétera, etcétera. Pero como no puedo dejar de lado ese valor porque no existe una partida que termine aquí en 99, me veo obligado a tomar en consideración una más cercana al propósito de este municipio. Y por esa razón debo ubicarla. Esa era toda la explicación que tenían que darme. Eso era todo, profesora. La revisamos todo el clasificador y como no hay, profesora, una partida que se ajuste aquí a lo que nos está pidiendo, nuestro grupo tomó la decisión en que esta partida, otros servicios generales, debe de ir en tal o cual partida. Eso era toda la respuesta que teníamos que haber dado. Bien, Guagua, defíname para usted qué es contabilidad. Cualquier clase de contabilidad. ¿Qué es para usted contabilidad? Está Guayadera, ¿no está? Sí, aquí estoy presente, profesora. Listo. ¿Qué es para usted contabilidad? Contabilidad, no, la contabilidad es muy útil para toda nuestra vida diaria, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra casa, nos ayuda mucho. ¿En qué nos ayuda? Y nos ayuda en nuestro diario vivir. ¿Ya? ¿Cómo? En la parte económica. Ya, pero ¿cómo? ¿Qué hace la contabilidad para supuestamente ayudarnos en nuestro diario vivir? Lo que la contabilidad hace es tratarnos de, organizarnos todos nuestros gastos que tenemos, organizar cuáles son
organizar nuestros ingresos. De esa manera yo la veo hacia la contabilidad. También no solo eso, sino que también es estudiar los sistemas y las distintas partidas que reflejan los movimientos financieros de una empresa o entidad. Ya, O sea, para mí es muy importante. ¿Cómo estudia esos movimientos, Cagua? Concentrándose en la parte económica de la empresa. O sea, haciendo balances, haciendo todos los procesos de contabilidad que alrededor de nuestra carrera nos han enseñado cada profesor. Pero veo que no le han enseñado bien. Reina, ¿qué es para usted contabilidad? Porque estamos en sexto ciclo, que ustedes no puedan definir ni siquiera su profesión. ¿Qué es para usted contabilidad? Reina, le escucho. ¿Qué es para usted contabilidad? Bueno, para mí la contabilidad vendría a ser como o un sistema o una, digamos, una disciplina que a nosotros nos permite llevar un control de nuestras actividades económicas. ¿Cómo llevar ese control? A través de los registros, registramos nuestros gastos y nuestros ingresos. Solo así nada más ingresos y gastos y listo. No, pues por eso, o sea, vamos a registrar nuestros ingresos y nuestros gastos, pero también lo vamos a llevar a través de los diferentes estados financieros que hay. Barrera, ¿qué es para usted contabilidad? Como un sistema para llevar las cuentas ordenadamente de los ingresos y los gastos que se van dando en la empresa. Nada más, solo es eso, gastos, ingresos. Solo nos centramos en eso, el resto no pasa nada. ¿Solamente sería eso? Sí, la compra y venta que se realiza. Y esa compra y venta que se realiza, ¿cómo se le llama en términos generales? Vera, le escucho. ¿Qué es para usted contabilidad? Ya, para mí la contabilidad es aquella que nos va a permitir registrar las actividades económicas que realiza la empresa de una manera cronológica, sistemática y ordenada, lo cual nos va a permitir visualizar los diferentes ámbitos que se haya desarrollado la empresa, o los valores económicos, ya por así decirlo. Miren, yo me recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, una cuestión que a veces suele ser hasta repetitiva, yo decía entre mí, tanto que nos enseñaron el concepto de lo que es contabilidad, que a veces uno lo repetía y en ocasiones ni siquiera lo entendíamos por qué repetíamos esto. Si ustedes que son contadores se interiorizan y recuerdan todo el proceso que ustedes realizan para llegar a producir la información financiera que se termina expresando en los correspondientes estados financieros, para yo llegar a eso, tengo que pasar pues por todo un proceso que indica que la contabilidad nos permite hacer un registro en forma sistemática, en forma cíclica, de las operaciones o transacciones comerciales que se realizan en un determinado ente. Si yo me refiero a operaciones económicas, transacciones comerciales, me estoy refiriendo en resumen a lo que ustedes solamente le llamaron ingresos y les llamaron gastos. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿será que solamente eso es lo que hacemos, ingresos y gastos? Nada más. ¿Es eso únicamente el registro? No, pues no solamente es el registro tanto de mis ingresos como de mis gastos. Tengo mucho más registros, como por ejemplo,
En este caso, los procesos que se derivan de adquisición, ¿sí? Por compra de bienes, por prestaciones de servicio, los procesos que yo registro por pago de mis proveedores, por pago de las remuneraciones que yo realizo a mi personal, ¿sí? Los ajustes también que me toca hacer de manera mensual o de manera anual, según corresponda, ¿sí? Todo lo que tengo que hacer como depreciaciones, las provisiones. Si ven que es un conjunto de actividades, no solamente me refiero a ingresos y gastos. Cuando yo me estoy refiriendo a ingresos, ¿a qué me estoy refiriendo? A que yo registro lo que yo recaudo, a que yo registro las ventas que yo realizo, ¿ok? Si yo registro en este caso los gastos, ¿qué por ejemplo me estoy refiriendo con los gastos? Yo puedo decir en este caso, únicamente puedo registrar ahí todos los gastos que realizo la entidad con relación al giro específico del negocio, por ejemplo, ¿ok? Entonces, no solamente yo hago eso en contabilidad, es más amplio lo que yo realizo en contabilidad. Y recuerde que debo de sujetarlo a un proceso cíclico porque es un proceso ordenado. ¿O usted le ha pasado que de la jornalización usted se puede saltar al balance de comprobación? No, pues si alguien lo hace, dígame si lo han hecho. ¿Verdad que no? Es todo un proceso debidamente ordenado, por eso se llama cíclico. Por eso Belén les dijo, sistemático, ¿ok? Tiene un orden que debemos de seguir. Así se creó. Ese es el proceso de emisión. Naturalmente debo de pasar por todo este proceso contable para llegar a su producción final. ¿Y qué hago con los estados financieros? ¿Los tengo de adorno? No, ¿verdad? Sirven para la toma de decisiones. ¿De parte de quién? De los administradores, ¿sí? Refiriéndonos en este caso al personal interno de la institución o terceras personas, cuando nos estamos refiriendo al personal ajeno a la institución. Y ahí pueden aparecer entes de control, pueden aparecer inversionistas, puede aparecer cualquier público en general que esté interesado en la información que produce una determinada entidad. Eso que usted conoce, este concepto de manera general, no es distinto a lo que se aplica aquí en la parte pública, no es diferente. De hecho, usted se va a dar cuenta cuando estamos aquí en la guía, que de paso ya estamos en la unidad número 3, a partir de este momento entramos a la unidad número 3. Aquí usted tiene una definición de lo que es contabilidad gubernamental. No tiene nada diferente a lo que usted ya conoce. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se puede añadir aquí? Es que de pronto en la parte privada, cuando nosotros hablamos de las operaciones económicas, ¿sí? O las operaciones comerciales, acá directamente le llamamos el nombre y nos referimos, en este caso, a las operaciones tanto patrimoniales como presupuestarias. ¿Y por qué razón las mencionamos de esta forma? Porque no se olvide que en contabilidad ornamental hay una integración, hay una asociación donde aparece por un lado el catálogo y por otro lado el clasificador. El clasificador que usted ya lo maneja. En este momento se le está sumando el catálogo. ¿Qué es el catálogo general de cuentas del sector público? Es lo que usted comúnmente conoce como un plan de cuentas. Eso es un catálogo, es un plan de cuenta donde tengo de manera ordenada, de manera sistemática, cronológica, ¿sí? Por codificación, los nombres de cada una de las cuentas que pertenecen al activo, al pasivo, al patrimonio, ingresos de gestión e egresos de gestión. Y por último, las famosas cuentas de orden. Eso es lo que es un catálogo. Por eso aquí, de manera nueva, por decírselo así, en el concepto, cuando hablamos de contabilidad ornamental, se refiere simplemente a las operaciones patrimoniales. Porque al hablar de las operaciones patrimoniales, estoy encerrando todo lo relacionado con el grupo de activo, con el grupo de pasivo, con el grupo en este caso de ingresos, gastos y que se relacionan de manera presupuestaria. Recuerda algo importante, no hay contabilidad gubernamental sin que simultáneamente se pueda asociar con el presupuesto. Por esa razón intervienen estas dos herramientas fundamentales. De ahí el resto de lo que usted conoce.
La escuché a Belén que dijo un proceso sistemático, normal, pues un proceso sistemático es ordenado, está debidamente organizado. De ahí se toman o no decisiones cuando tengo ya la información. Normal que debo de tomar decisiones. Y lo debo hacer, y no solamente en contabilidad ornamental, sino en cualquier clase de contabilidad. ¿Ok? Eso es lo único, podría decirse, nuevo con relación a un concepto que me imagino de manera general usted conozca. A partir de este momento, por lo menos grábese aquí qué es contabilidad, es su profesión. Usted debe de conocer con claridad qué es lo que usted debe de hacer como contador según su profesión. Ahora bien, en términos públicos, cuando hablamos de contabilidad ornamental, la ley orgánica, la Contraloría General del Estado, como usted ve aquí, define lo que es la contabilidad gubernamental. ¿Y dónde la define? En el artículo 13 de la ley que acabo de mencionar. Y miren, algo más particular que se agrega aquí. La contabilidad la toma como parte del sistema de control interno. Y usted también que es auditor, usted ha de recordar cuando usted vio su asignatura de control interno normal, pues, ¿quién no tiene relación con control interno contabilidad? Pues claro, pues si viene a ser el corazón de una entidad, es la que propicia, es la que entrega la información, es la que ayuda a controlar. O yo le pregunto a usted, ¿cómo controlamos a bodega? Si no es a través de contabilidad. Claro, contabilidad la controla. ¿Cómo controla contabilidad bodega? Le controla, a ver, cuántos bienes has recibido, cuántos bienes has entregado. ¿De acuerdo? ¿Cómo controla contabilidad las cuentas por cobrar de los contribuyentes que tienen que pagar sus impuestos, sus tasas y contribuciones especiales mejora todos los años? Contabilidad saca un reporte y dice, estas son las cuentas pendientes por cobrar de años anteriores. Entonces, ¿posibilita o no posibilita la contabilidad ornamental el control interno que se debe desarrollar en cada una de las entidades? Sí posibilita. Entonces, a más de ese concepto de pronto muy general que nosotros tenemos, la definición de contabilidad ornamental también se asocia a que es parte del sistema de control interno, porque de alguna forma ayuda a controlar a las demás dependencias. Inclusive hasta controla también el presupuesto, la contabilidad. La contabilidad puede decir en este caso cuál es el avance de ejecución del presupuesto, porque recuerde que no trabaja sola, pues, trabaja unida con el presupuesto. Entonces, tiene también una finalidad propia, como vemos aquí, que es establecer y mantener en cada institución del Estado un sistema específico y único de contabilidad. Claro que es un sistema específico y único. Recuerda pues quién es el que da las directrices, quién es el que da los lineamientos, quién es el que emite las políticas, quién es el que da las pautas básicas para efectos de realizar el registro de la contabilidad. Es el único órgano rector en materia de finanzas públicas aquí en nuestro país, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Si las entidades del sector público no se sujetan a estas políticas, no se sujetan a estos lineamientos, no van a poder cumplir, no van a poder emitir la contabilidad por más que quieran. ¿Por qué? Porque todo está debidamente emitido, partiendo inclusive que existe un propio catálogo, un propio plan de cuenta. Entonces no puedo hacer el registro alejado a estas disposiciones que emite el órgano rector en materia de finanzas públicas. Entonces, también desde luego se emite la información gerencial. ¿Qué es lo que hace esta información gerencial? De alguna forma integra todas las operaciones que se realizan en contabilidad gubernamental, como tienen aquí, operaciones financieras, operaciones presupuestarias, patrimoniales e inclusive la de costo. Recuerden que no todas aplican costo, pues tendríamos que ver cuáles son las entidades, en este caso el sector público, que sí deben aplicar costo. Y al aplicar costo, usted ha de recordar que en el clasificador presupuestario usted tiene exclusivamente una partida que guarda relación con lo que es costo, que viene a ser el código 6, que se llama egresos de producción.
Si han revisado en este caso las partidas, usted se va a dar cuenta que inclusive esas partidas hablan, por ejemplo, de inventarios de materia prima directa, de inventarios de mano de obra directa, de inventario de costos indirectos de fabricación. Eso que usted conoce de pronto en la contabilidad de costos normales es lo mismo. La diferencia es que acá la adaptamos al proceso contable nacional, al proceso contable gubernamental. De ahí, en relación a todas las operaciones financieras, un sinnúmero de operaciones que pueden darse, operaciones de crédito, por ejemplo, ¿sí? Registros de operaciones provenientes de empréstito, provenientes de financiamiento, recaudación de ingresos propios, ¿sí? Registro de recaudaciones por transferencias provenientes de donaciones o por ley que le corresponda recibir a una entidad del sector público. Aquí también tenemos en este caso cuando hacemos venta, por ejemplo, de los activos fijos, de la propiedad, planta y equipo. Cuando yo recupero una inversión que he colocado en una determinada institución, pues también considero ahí, tengo un ingreso por registrar. Los diferentes pagos por las diferentes obligaciones a que debe de cumplir la entidad del sector público. Si yo adquiero, en este caso, una inversión en bien de larga duración, tengo que pagarla, pues. Tengo una obligación pendiente que realizar. Entonces, forma parte de las operaciones financieras que debe desarrollar una entidad. Y recuerde, como la contabilidad no trabaja sola, naturalmente deben de integrarse las operaciones presupuestarias. Debe obligatoriamente. Ahora, en las operaciones patrimoniales, ¿cómo yo afecto al patrimonio? Recuerden que sí hay variaciones en el patrimonio. Ejemplo, cuando un bien de larga duración ha cumplido su vida útil, ¿qué tengo que hacer yo como contador? Realizar el proceso de baja, pero aparte del proceso de baja, ¿qué debo de realizar? Retirarlo de mis registros contables. Al retirarlo de mi registro contable, afecto el patrimonio porque de alguna manera va a variar el patrimonio, posiblemente va a disminuir. Entonces, ¿usted cómo recuerda eso? Acuérdese pues de los asientos de ajuste que usted probablemente conoce en la contabilidad tradicional, en la contabilidad convencional, pues el mismo asiento de ajuste que desarrollamos acá. La única diferencia que va a cambiar es que acá usted tendrá que apoyarse en las cuentas que indica el catálogo general de cuentas del sector público. De ahí no cambia. De ahí es el mismo ajuste que usted conoce. ¿Cuál es ese ajuste que usted conoce? Debita en este caso la cuenta de patrimonio y acredita la cuenta del activo fijo cualquiera que sea. Vehículo, muebles, equipos de computación, etcétera, etcétera, hablando en términos de contabilidad tradicional. ¿Ok? Ahora, normal que respetamos principios, como todos los principios de contabilidad generalmente aceptados que usted conoce, también los hay acá en el sector público, así como hay en la contabilidad tradicional en la privada, acá también hay en el sector público. Pero en cualquiera de las condiciones en contabilidad ornamental estamos sujetos a dar estricto cumplimiento a las políticas, a las disposiciones, a las normas que para efecto haya emitido el Ministerio de Economía y Finanzas. Porque aquí en nuestro país es el único ente rector que puede pronunciarse en materia de contabilidad. Es el único. Antes, cuando hablamos de contabilidad, esta era una responsabilidad también privativa de la Contraloría General del Estado. Estamos hablando de algunos años atrás, pero en la actualidad es el Ministerio de Economía y Finanzas el que se encarga en este caso de emitir las directrices a efectos de que las entidades del sector público simplemente las acaten, simplemente las cumplan. Hasta ahí, ¿alguna intervención con relación a este concepto que consta ahí en la guía académica de lo que es contabilidad gubernamental? Bien, hay algunas características igual cualitativas. Recuerden que en contabilidad no solamente se justifica la parte cuantificable. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a la parte cuantificable, por ejemplo, a los cálculos, ¿sí? Ejemplo, si usted va a pagar, se me ocurre decir, compró una impresora,
le cuesta un determinado valor, hablemos de $1.000, no va a pagar los $1.000. Usted ha de recordar que hay operaciones tributarias también que desarrollar ahí, ¿verdad? Entonces hay que aplicar retenciones, ¿verdad? Hay que considerar si ese bien se le suma la tarifa 12% o si simplemente es tarifa 0%. Todo eso va a hacer que varíe y todo eso va a hacer que usted calcule cuál sería el valor a pagar de este bien. Sí, porque la factura puede ocurrir. ¿Qué puede ocurrir en la factura? Ejemplo. Imaginémonos que esta es la factura. Voy a ponerle aquí su total. No sé, IVA 0%, IVA 12%. No le pongamos descuento, vámonos de una total. Pregunto, si la impresora me cuesta $1.000, pregunto a ustedes, ¿esa impresora es tarifa 12 o tarifa 0%? 12%. Con seguridad 12%. Gracias, Chichando. Eso lo aprendieron el ciclo pasado. Artículos 55 y 56 en la materia de auditoría fiscal tributaria. Muy bien. Este es el valor. Total de la factura, 1.120. Pregunto a la clase. ¿Este sería el valor que yo debo de pagar como entidad del sector público? He adquirido esta impresora. No sé, a quien le quieran adquirir. No sé, algún proveedor que venda impresora. Proveedor X, cualquiera. Muy bien. ¿Este será el valor que yo debo de desembolsar para poder pagar? ¿O está sujeto a qué? A ver, Puma, te escucho. ¿Qué piensas tú? Que sí, profesora, que ese es el valor que debemos pagar. Alguien que tenga un criterio diferente. Profesora, las entidades del sector público no pagan IVA. Entonces, no pagan yo IVA. diría que no. No es así, o sea que... A ver, verán que hay dos un reembolso del 100% del IVA, algo así era. ¿Hay un reembolso o hay una retención del 100% del IVA? La retención. Retención del 100% del IVA. Significa que no le voy a pagar esto. ¿Qué más? ¿Qué más pasa en las entidades del sector público? ¿Verdad que eso aprendimos el ciclo pasado? ¿Qué más? Nada más, solamente eso sería. Es decir, a la larga lo que voy a hacer es pagarle esto. ¿Sería correcto? Sí. Tan rápido se me olvidan. Retención del 1.75%, pues impuesto a la renta. Estamos hablando de bienes naturaleza corporal, pues. Eso aprendimos en la... Lo que ustedes aprenden tiene una secuencia, chicos. No es que crean que murió ahí, ya quedó en la asignatura del año pasado, no. Eso lo van a utilizar para toda la vida mientras nuestras leyes no se cambien. Va a aplicar pues también la retención del impuesto a la renta, considerando que son bienes de naturaleza corporal. Entonces miren ustedes la diferencia, lo que realmente voy a generar en la transferencia. Miren, ¿cuánto le voy a pagar al proveedor? No son $1.120, son $982.50. Entonces, ¿qué quiero llegar donde usted? Esto es la parte cuantificable. Esto lo calcula usted como contador. Usted calcula. No puede equivocarse. Si usted se equivoca, ¿qué posibilita? Un pago en exceso. ¿Y qué va a venir la Contraloría? ¿A quién cree que se le va a cargar? ¿El proveedor o usted que posibilitó ese pago de manera errónea? Entonces no puede equivocarme, yo debo hacer el cálculo, como tampoco puedo perjudicar al proveedor y pagarle menos. Entonces, ¿qué pasa en la parte cuantificable? Debo de pagar lo justo, ¿sí? Debo de pagar lo que corresponde. Entonces, no solamente son importantes, en este caso, las características cuantificables, sino también estas, las cualitativas. ¿Sí? Las debemos observar para efectos de que se produzca la información financiera y estas son las que nosotros tenemos que considerar.
¿ok? Y frente a eso, aquí tenemos la primera característica que viene a ser la relevancia, ¿sí? ¿Qué pasa con la información financiera? Sí, la información financiera puede ser relevante, puede ser significativa, puede ser importante, sí, si es que yo quiero darle esa condición, ¿de acuerdo? Pero esa condición se la doy solamente si es que esta información está cumpliendo con los objetivos y con las metas que se plantearon. Y más que eso, si yo también como contador hago una verificación de lo que se considera valor confirmatorio o valor predictivo, ¿ok? Entonces, la pregunta sería, ¿a qué nosotros en contabilidad ornamental le llamamos valor confirmatorio? ¿Y a qué nosotros le llamamos valor predictivo? Y aquí lo tenemos. Cuando nosotros estamos hablando del valor confirmatorio, la palabra confirmatorio que le dice es confirmar, pues. Es decir, ratifico o no, ¿ok? ¿Se verifica o no? Eso es el valor confirmatorio y que naturalmente puede estar sujeto a una modificación, puede estar sujeto a un cambio, ¿ok? ¿Y cómo se producen esos cambios? Porque hay ciertas expectativas pasadas o presentes. Ejemplo, aquí, ¿cómo yo confirmo aquí el valor a pagar y me doy cuenta que no es $1,120, sino $980? Porque hay expectativas presentes. ¿Cuáles son las expectativas presentes que yo debo de conocer para confirmar este valor? Debo de reconocer que si se trata de una entidad del sector público, es agente de retención. Las leyes sobre los tributos me indican que esta entidad debe de hacer porcentajes de retención. La ley también me indica que este ejemplo de este bien es tarifa 12%, por consiguiente es 1,000 más el 12% del impuesto que corresponda. Entonces, si se dan cuenta cómo voy confirmando, ¿ok? Entonces, de eso se trata esta cualidad. Recuerden, somos nosotros los que tenemos que verificar como contador. Ese cálculo recae bajo nuestra responsabilidad, verificar que en efecto se esté pagando o se esté registrando de manera contable conforme a lo justo, conforme a lo que debe ser, ni más ni menos. Recuerde, justo. Ahora, ¿qué es el valor predictivo? Cuando nos referimos al valor predictivo, este de aquí incorpora la información sobre actividades, objetivos y costo de prestación de servicios. Pueden ser anticipados, como pueden ser también el importe y fuentes de recursos que se pretende asignar a la prestación de servicios futuros. Pero ¿qué es lo que a mí me dice, por ejemplo, cuánto yo debo de pagar? ¿Sí? Porque usted aquí es sencillo, usted puede decir lo siguiente aquí, pero yo como contador, ¿cómo sé si realmente es 1,000 que cuesta la impresora? No le genera la duda. Y usted no puede decir, ¿por qué no costó menos $800? ¿Y por qué no costó 700? Es diferente. Es que tenemos que apoyarnos también en otras instancias y aquí vienen estudios, los famosos estudios presupuestos referenciales que hacen las entidades. ¿Cómo se desarrolla ese estudio? Primero, en el sector público. Probablemente van a hacer un análisis comparativo de unas 3 proformas que consulten a diferentes proveedores en el mercado que se encargan de vender estas impresoras. ¿De acuerdo? Segundo, recuerden que cuando hablamos en el sector público se trata de que la información sea transparente. Cuando decimos que es transparente, se entiende que podemos tener acceso a ella. ¿Cómo? Generalmente en las diferentes páginas web que para efectos se administran. Si hablamos de un proceso de contratación, pues existe una entidad reguladora a eso, que es el Servicio Nacional de Contratación Pública, donde usted y yo, sin necesidad de tener una clave, nosotros podemos acceder a la información. Usted tranquilamente puede ver lo que compra el municipio de Esmeralda. Usted tranquilamente puede ver lo que compra nuestra universidad. Recuerden, mientras sea pública, ¿no? Usted tranquilamente puede ver lo que adquiere, en este caso, la gobernación a través de los mecanismos de contratación pública. Entonces, son mecanismos que me permiten, en este caso, calcular, que me permiten definir el valor. Y de esta manera yo poder aplicar, en este caso, el valor predictivo a una determinada operación, producto del cumplimiento de las actividades, de los programas y de los objetivos que para efecto la entidad del sector público haya definido.
Recuerde que en el sector público no las compro por inspiración propia. Para eso existe una planificación. Debe estar debidamente planificado, ¿sí? Debe estar ahí constando bajo el instrumento de planificación que sea. No sé, se me ocurre decir el plan operativo anual, plan anual de contratación, plan anual de inversiones, cualquiera que sea, pero debe de estar escrito, debe estar definido en qué cantidad, cómo se lo va a adquirir, para qué tiempo, para qué fecha se pretende realizar esa adquisición. Entonces, todo eso yo lo puedo considerar como información relevante siempre y cuando se cumpla con estos parámetros que están definidos aquí. Siempre y cuando se cumpla con estos requisitos que nos exige en este caso la contabilidad, que nosotros primero verifiquemos, comprobemos y lo más importante es que aseguremos y garanticemos que la información financiera realmente cumpla con los criterios de relevancia necesarios. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros aplicamos esta característica que es cualitativa, que la llamamos con el nombre de relevancia. Ahora bien, también tenemos otra característica, es la representación fiel. Ustedes no han escuchado en las contabilidades tradicionales cuando dicen que la producción de los estados financieros debe de reflejar lo más fiel posible que se pueda. Pues claro, pues, es que la información debe ser fidedigna, sí, debe ser creíble, debe ser real. En otras palabras, la información no debe de contener errores, si no debe. Si contiene errores, pierde esta característica fundamental. En otras palabras, debe ser elaborada con el máximo rigor posible, ¿sí? De esa forma, porque es la única manera que yo como entidad del sector público puedo garantizar que esta información sirva para la toma de decisiones, ¿sí? De lo contrario, no va a servir, pues. ¿Qué tal si usted le presenta a la gerencia una información financiera en que la producción de los estados financieros contenga errores? ¿Va a servir para tomar decisiones? Probablemente no. O las decisiones que se tomen no sean acertadas, no sean las más adecuadas. Entonces hay que procurar que la información que se produzca sea la real, ¿sí? Que se ajuste a las condiciones que se exigen. La medida de las posibilidades, las cifras que se presentan en los estados financieros deben ser lo más razonable posible. ¿Ok? Ahora bien, también se suma otra cualidad que la conocemos aquí en contabilidad gubernamental como prudencia. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en este caso con la prudencia? La misma palabra de pronto en un sentido común ustedes saben lo que es prudente. ¿Sí? La misma forma. Yo no puedo posibilitar en este caso que la información que yo refleje, ¿sí? Mi información contable, o yo la estoy sobrevalorando o la estoy infravalorando. No puedo. Tengo que ser lo más equilibrado posible, ¿sí? Lo más equilibrado. Yo no puedo en este caso sobrevalorar mis activos, ni tampoco puedo hacer lo contrario, que se infravaloren mis activos, ¿ok? Debo en la medida de las posibilidades que el registro sea de forma equilibrada, como corresponde, ¿ok? Como tampoco puedo hacer, hablemos por ejemplo de los ingresos. Yo no puedo poner en este caso ingresos irreales que de alguna forma yo estoy inflando el presupuesto, haciendo conocer que de pronto en los ingresos se va a recibir un determinado valor. Pues no estoy siendo realista de la información. Si no estoy siendo realista, estoy inflando los ingresos, ¿ok? Como tampoco puedo ser en lo contrario, hablemos de los gastos, ¿ok? Yo no puedo considerar en este caso valores irreales en los gastos, que probablemente estoy considerando que es un valor inferior cuando la realidad realmente ha sido un valor superior, ¿ok? Entonces, todas estas situaciones, si yo no las registro con la mayor prudencia necesaria, pues no vamos a lograr en este caso el equilibrio que se requiere en el registro de la información, tanto contable como presupuestaria. Entonces, aquí la importancia. Otra cosa también fundamental que debemos considerar aquí en la prudencia, pues no debo omitir las transacciones. Nosotros tenemos que tener claro
Los hechos económicos se deben de registrar en el momento en que ocurra, haya o no la disponibilidad de dinero. Aprendas, eso es un principio contable fundamental, ¿sí? No debo de procurar también que se hagan desvíos, ¿sí? Desvíos de la información, desvío de los valores, ¿ok? No, porque de alguna forma eso va a afectar mi cualidad principal de prudencia. No estoy reflejando la real información que realmente yo debo demostrar, ¿sí? Yo debo de emitir. Entonces, bajo estas circunstancias, los estados financieros deben ser completos, deben ser emitidos de forma integral, sin que se obvie, ¿sí? Sin que inclusive se sumen o se adapten situaciones que no corresponden en los estados financieros. Debemos de evitar que se emite información falsa, que se emite información equivocada, que distorsione la realidad. Por el contrario, la información debe emitirse de manera transparente y que posibilite de alguna forma el análisis y la interpretación que requieren nuestros administradores para efectos de tomar decisión. Hasta aquí, ¿alguna inquietud con relación a estos tres primeras características? Entonces, probablemente hasta a ustedes les sea familiar, pero es muy posible también que ustedes ya la conozcan, pero con otros nombres. Pero al asociarla, se pueden dar cuenta inclusive que pueda que los nombres cambien, pero en el concepto estamos hablando de que se trata de un mismo principio o de que se trata en este caso de una misma cualidad. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que pasa en este caso con la materialidad o la importancia relativa de la información? Igual, tenemos que procurar que cuando se emita la información no se la realice con desvío o con omisiones, ¿ok? Hay que procurar en este caso que se registre de manera integral todos los hechos económicos y que no se hagan con errores significativos. A ver, yo no les digo que puede pasar la posibilidad que sí exista una equivocación o exista de pronto un registro por un valor que no correspondía. Pero también ya depende de nosotros en la revisar la información y lo más importante es que se corrija. ¿Cómo se corrige? A través de los correspondientes ajustes que nosotros tenemos que hacer. Ahora, lo más importante es que se detecte el error, ¿sí? Antes de que inclusive la información se emita, la información se envíe. Recuerden que en contabilidad ornamental la información no solamente queda en la entidad. La información la debo de importar, la información la debo de subir al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Revisar de manera exhaustiva, de manera minuciosa, antes de que se envíe la información. ¿De acuerdo? Para evitar que de pronto la información se vaya con algún error significativo. O buscar en este caso la posibilidad que en el caso de presentarse con los ajustes correspondientes, debamos subsanar los errores que se hayan presentado. Entonces ahí nos aparece en este caso esta característica que se le denomina materialidad. Bien, también tenemos otra característica fundamental que es la comprensibilidad, ¿sí? Ahora bien, hay algo importante que nosotros como contadores podemos hablar el mismo lenguaje, ¿sí o no? A usted, por ejemplo, yo no necesito explicarle qué es inversión financiera porque usted lo maneja perfectamente, ¿de acuerdo? A usted, por ejemplo, yo no necesitaré explicarle qué es una provisión de cuentas malas o cuentas incobrables porque usted lo maneja perfectamente, ¿verdad? Usted, pues, y los otros profesionales y los otros interesados en la información financiera. Entonces, ¿qué debemos procurar? Que la información de alguna forma sea lo más comprensible posible, la información financiera, ¿de acuerdo? Porque todos los usuarios de esta información deben de conocer y de alguna manera deben de captar ese significado, ¿sí? Entonces, frente a eso, por eso es necesario que la información contable, a más de que sea ordenada, se clasifique y se describa y se presente de forma clara y concisa, ¿ok? Porque en efecto, nosotros como contadores entendemos todas las terminologías contables, las entendemos. Sí, probablemente para nosotros no es necesario explicar,
porque es nuestra profesión, porque nosotros nos estamos preparando para eso, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, en los términos que se utilice hay que procurar ser lo más claro y lo más conciso, porque recordemos que la información, su tratamiento no es solamente para nosotros, ¿verdad? Sino que su tratamiento es inclusive para interesados, tanto propios como ajenos de la entidad, tanto internos como externos a la entidad. ¿Ok? Bien, también tenemos esta cualidad de oportunidad, ¿sí? Miren, es importante. La información financiera se debe de emitir en el tiempo preciso, en el tiempo que corresponda, no para después, sino para después, porque probablemente ahí no resulte el efecto necesario. Por eso es la oportunidad, se debe emitir en el momento preciso, porque de esa forma, ¿sí?, vamos a poder inclusive tomar las medidas que sean necesarias, capaz de que se permita retroalimentar algún espacio, ¿sí?, alguna área que amerite en la entidad y que como tal nosotros la detectamos a través de la exposición de la información financiera. ¿Ok? Ahora bien, los estados financieros también tienen plazos de emisión. No es cuando yo quiera como contador. Los estados financieros se emiten de manera mensual. Mensual. Y así como se emiten, también se deben de enviar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué razón es la importancia de resaltar que se deben de emitir en el tiempo oportuno? Porque de esa manera nosotros podemos realizar juicios profesionales, juicios analíticos que me permitan de alguna forma, como ya les mencioné, subsanar, corregir o retroalimentar alguna actividad que se requiera en función de la exposición de la información tanto contable como financiera también. Ahora bien, también se suma esta cualidad que está aquí, que es comparabilidad, ¿sí? De alguna forma, no sé si ustedes alguna vez hayan visto análisis de estado financiero. Bueno, lo vimos en el ciclo pasado en auditoría tributaria. Ahí ustedes tienen que haberse dado cuenta que en el análisis financiero operan dos cosas importantes. Cuando hacemos los cálculos, estamos hablando cuantitativamente. Y cuando nos referíamos a analizar, en este caso, por ejemplo, qué era lo que pasaba con determinada cuenta en el estado financiero, la estamos haciendo de manera cualitativa. ¿De acuerdo? Entonces, estas diferencias se pueden obtener con la comparación que yo haga con un estado financiero de un determinado año frente a otro estado financiero de otro año. O algo también más corto, un estado financiero de este mes frente a otro estado financiero de otro mes. ¿Ok? Entonces, de esa forma me permite este principio de comparabilidad poder hacer en este caso esta comparación que me permita comprender, ¿sí?, cuál es el análisis que yo he obtenido y sobre todo también me permita tomar decisiones. Y por último, tenemos la cualidad de verificabilidad, que esta cualidad, como está aquí, se refiere a que ayuda, en este caso, a los usuarios de la información de los estados financieros a que se presenten fielmente los hechos económicos, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos a esta palabra aquí, fielmente, no es otra cosa que indicarnos que la información debe presentarse de manera real, de manera fidedigna, de manera clara, ¿sí? Entonces, de alguna forma debe mostrarse lo más razonable posible la información que reposa en cada uno de los estados financieros. Bien, hasta aquí alguna situación. Bien, ¿cuál es el proceso contable que nosotros estamos acostumbrados a hacer normalmente? ¿Quién me indica cómo inicia? A ver, Castillo, ¿cómo inicia un proceso contable? Hablemos de cualquier contabilidad. Con el plan de cuentas, profesora. Soy Nazareno. Bueno, a ver, Nazareno, plan de cuenta. Ok, ¿qué más? Con el estado de situación inicial.
Eso ya no existe. Información de la empresa. Vamos a ver aquí. Plan de cuentas. ¿Qué más? Ya no digan eso de estado financiero, situación inicial. Eso lo aprendemos cuando estamos Libro en diario. Las transacciones. Libro diario. Me Registro. voy a hacer tal como ustedes me dicen. Registro Mayorizaciones. de las Transacciones primero, profesora. Tú me dices que esto es primero. A ver, bueno. No, pues también. primero tengo que tener la transacción para poder registrar, pues. Primero es el análisis, ¿no? Muy bien. Análisis de las transacciones. Ya. Tú me dices aquí 1, luego acá me dices 2, luego acá me dices 3. Te entendí que vendría a ser el registro de las transacciones. Bueno, listo. Bien, ¿qué más hago? Puren. Las mayorizaciones. Listo, mayorización. Bien, ¿qué más hago? El balance. ¿Mm? El balance de comprobación. Balance de comprobación. ¿Qué más hago? El estado de resultados. Estado de resultados. Bueno, ¿qué más hago? Nada más. Bueno. A ver. Cuando yo hablo, o cuando ustedes se refieren, me imagino, al análisis de las transacciones, nos estamos refiriendo a... ¿Es o no es verdad esto? ¿O no? A la documentación fuente. Debe existir la documentación fuente. Si no, ¿cómo la documentación fuente no da paso a los demás procesos? Que de paso ya lo vamos a corregir. Les pregunto, ¿es o no es así? De lo que ustedes hacen un registro. Sí es así. Y hay que yo entiendo como documentación fuente. Ejemplo, hablemos de la impresora que yo mencionaba. Para mí la documentación fuente es la necesidad, el análisis comparativo de las proformas que me presentaron, certificación de partida presupuestaria, la autorización del gasto de la máxima autoridad, la factura del proveedor, si es que firmamos algún contratito, si es que es necesario la firma de un contrato. Todo eso forma parte de la documentación fuente que yo debo de analizarla, ¿sí? Yo la analizo, la reviso, la interpreto y de ser posible la clasifico. ¿Por qué lo clasifico? Porque como contador también tengo que decir, no, pues este documento está de más. No, en lugar de este documento, aquí más bien falta el acta entrega-recepción. ¿Ok? Entonces se da cuenta de su análisis, usted clasifica la documentación que va a realizar. Segundo, es normal que debe de tener un catálogo general de cuentas, porque en este catálogo usted va a observar cuáles son las cuentas que va a utilizar que le van a permitir realizar la jornalización en el libro diario. ¿Es o no es así? ¿Ya? Entonces, ¿qué es la jornalización en el libro diario? Es lo que ustedes acá convencionalmente dijeron que se trata del registro de las transacciones. ¿Ok? Una vez que yo he hecho la jornalización en el libro diario, sistemáticamente, porque esto ya ni siquiera lo hacemos de manera manual, chicos. Ya cuando usted vaya a trabajar en una entidad del sector público, descanse, que no anda haciendo estas mayorizaciones, ya se fueron, gracias a Dios, ¿sí? Pero sí tiene que revisar los sistemas, para efecto que el sistema esté realizando la información correcta. Recuerden que los sistemas hechos por un humano. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Se equivoca o no se equivoca un humano? Normal que se puede equivocar, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que yo he realizado la normalización en el libro diario, yo voy a dar paso, en este caso, a mayorizar dos clases de cuentas. Cuentas principales y cuentas auxiliares. ¿Ok? Recuerden
que nosotros en contabilidad no solo nos quedamos con las cuentas principales, es necesario hacer la creación de cuentas auxiliares. Es necesario. Una vez que yo he realizado la mayorización, recién yo voy aquí a realizar el balance de comprobación, como ustedes normal lo conocen, de sumas y saldos. Ese balance de comprobación que usted conoce, que es de 4 columnas, pues acá en contabilidad ornamental es de 8 columnas. Nada novedoso, se va a dar cuenta que es algo, pero facilito, ¿sí? Y por último, yo solamente no puedo hablar de los estados de resultados, pues acuérdense que en ciertos momentos también deberá hacer ajustes, pues. Y luego de los ajustes voy a emitir los estados financieros. Aquí me la pusieron muy específica, porque los estados financieros no solamente el estado de resultados. ¿Pues cuántos son? A ver, ¿cuántos estados financieros ustedes conocen? Nombre, a más del estado de resultados. 1. ¿Cuál más? La situación inicial. El estado de flujo del efectivo. Estado de situación inicial, estado de flujo del efectivo. ¿Cuál más? Van 3. Estado de cambio de patrimonio. Estado de egresos, ingresos. Perfecto. Estado de cambio de patrimonio. Estado de ingresos y egresos, mija, los podemos meter aquí. El de pérdidas y ganancias. Ah, ya, profesor. ¿Sí? El estado de pérdidas y ganancias se maneja en la contabilidad tradicional muy bien, a pesar de que también se lo puede hacer tanto del estado de resultados como del estado de cambios de patrimonio. ¿De acuerdo? No hay problema. Pero hablemos de los 4 comunes. ¿Cuál más? ¿Cuál más conocemos? ¿Cuál otros conocen ustedes? En contabilidad de costos, ¿cómo se llama el estado que se agrega ahí? Estado de situación financiera. Producción. Eso, el estado de producción y venta de bienes y servicios, como usted los quiera llamar, como sea que lo encuentre en diferentes autores, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero aquí en contabilidad ornamental se nos agrega un hito más a los 4 que nosotros mencionamos, ¿sí? Y es el estado que controla el presupuesto, que se llama el estado de ejecución presupuestaria. Ese estado de ejecución presupuestaria tiene 2 bonitos auxiliares, ¿sí? Es decir, que además del estado de ejecución presupuestaria, aquí está, miren, yo debo de generar un anexo que se llama cédula presupuestaria de ingreso 1 y el segundo, cédula presupuestaria de gasto, ¿ok? Es lo único diferente que se agrega aquí en contabilidad ornamental. De ahí, es lo mismo que acabamos de hablar, el proceso contable se desarrolla de esta forma y en resumen lo tiene aquí. ¿De acuerdo? Aquí. De pronto aquí la documentación fuente está un poco más amplia, ¿sí? Pero es la que normalmente usted conoce. Hay actas, hay garantías, hay factura, ¿sí? Hay comprobantes de ingreso, hay comprobantes de egreso. Cuando hablamos de obras, hay planillas de obra. Cuando hablamos de retención, hay comprobantes de retención. Cuando hablamos, por ejemplo, del pago de remuneraciones, roles de pago, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, lo que le pagamos al IES, se llaman planillas al IES. Cuando pagamos los impuestos al SRI, se genera la declaración del impuesto tal, el comprobante de pago tal, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, todo eso forma parte de la documentación fuente. Y aquí un primer deber para el día de mañana. Un deber individual. Va a consultar o va a descargar cualquier documentación fuente que usted considere, pero que sea real. Sí, es decir, que sí se utilicen las entidades del sector público. ¿De acuerdo? Va a consultar, en este caso, 2 diferentes. Las descarga y las sube. ¿Estamos? Repito si es necesario. Recuerda que la consulta es... No lo entendí. Ok. Va a consultar 2 tipos de documentación fuente que sean reales. ¿Me explico? Es decir, que realmente se ven en una entidad del sector público. Las descarga y las sube aquí. Si quiere me las pone en un solo archivo, ¿no? Las pone bien bonito en un archivo de Word y las sube. Y si no, me las sube por separado en un archivo de PDF. ¿De acuerdo? Indíqueme si están claros. Sí, profe.
recuerde, deben ser reales, ¿no? Que se utilicen en las entidades del sector público, cualquiera que usted quiera. Para el día de mañana igual. 14, igual 14 horas. Listo. Muy bien. Pregunto, ¿les parece familiar esta de contable que está aquí? Obsérvenla despacio. ¿Parece o no parece familiar? ¿O hay alguna diferencia en lo que nosotros conocemos? Yo lo veo igual. Es familiar. Es igual. ¿Qué interpretación nos da? Es que la T contable usted sabe que tiene dos lados. El lado del debe y el lado del haber. Al debe también se lo reconoce como débito, como cargo, como entrada, como recepción. Y en el caso del haber, también lo reconocemos como crédito, abono, salido, entrega. ¿Qué es lo que pasa cuando el debe es mayor que el haber? Me dice que tengo un saldo deudor. ¿Qué es lo que pasa con lo contrario? Cuando el haber es mayor que el debe, me dice que tengo un saldo acreedor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando el saldo que tengo en el debe es igual al haber, pues a la diferencia se reconoce como saldo cero. Eso es todo lo que normalmente nosotros conocemos. Nada diferente. ¿Ok? Bien acá. En contabilidad gubernamental hay ciertos significados que probablemente se van a utilizar. Bueno, estos significados dependerá también, en este caso, siempre del sistema que se esté utilizando, del sistema con que se apoya la entidad del sector público. Observen ustedes aquí. Esta S con un cerito, bueno, el cero no es grande, lo puse aquí grande, pero debe ser aquí. ¿Cómo se llama esto? Superíndice. Los que son pequeñitos, no sé cómo se llama, no sé si son superíndices. Subíndice. Subíndice. Superíndice es entonces el de arriba. Así sería. Corríjame. Debe ser aquí, sino que aquí, bueno, no lo pude poner y lo puse así grande. ¿Sí? En contabilidad ornamental, cuando usted vea la S mayúscula y este cerito aquí como subíndice, se reconoce como saldo inicial. ¿Sí? ¿Cuáles son los saldos iniciales? Los que arrastramos al 31 de diciembre se convierten en el asiento de apertura del próximo año, ¿verdad? A eso los reconocemos como saldo inicial. ¿Sí? Bien. Los movimientos que hagamos durante el periodo o el ejercicio fiscal se reconocen como flujos netos, que pueden ser más o pueden ser menos. ¿Ok? Ejemplo. Hablemos, por ejemplo, de la cuenta bancos. Banco Central del Ecuador. El saldo que me quedó al 31 de diciembre se convierte en saldo inicial porque forma parte del asiento de apertura al 1 de enero. ¿Estamos claros en esa explicación? Sí, profe. A suponer que ese saldo arrastramos $50,000. Le pregunto a usted, si la entidad del sector público compra la impresora y la paga, ¿qué pasa con estos $1,000? ¿Aumentan o disminuyen? Disminuyen. Por tanto, el saldo ya no va a ser de 50,000, sino que el saldo ahora va a ser de 49,000. ¿Estamos claros? Entonces, aquí hay un flujo que disminuye, ¿verdad? Otro ejemplo. Resulta que el municipio, chicos, cobró por impuestos. Ya la gente fue a pagar sus impuestos prediales. Bien. Durante esa jornada, ese día, el municipio cobró 5,000. ¿Qué pasa con este valor de 5,000 en el flujo? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Muy bien, o aumenta. Lo que significa entonces ahora que el saldo es positivo y aumenta en $54,000.
¿Ok? Entonces, ese es el mecanismo que le damos a los flujos, sean positivos o negativos, ¿ya? Y por último, el saldo final, ese con el subíndice 1. ¿Cuál sería aquí el saldo final? Los 54.000. Si es que llego hasta ahí, ¿no? Si es que no hay más movimiento. ¿Sí? Se supone que para que se considere un saldo final, debemos estar hablando en términos de 31 de un determinado mes o 31 de diciembre, que sería el cierre del ejercicio fiscal. Bien. Aparece el catálogo general de cuentas del sector público, que de paso se lo voy a subir aquí, pero le voy a pedir que confirme si en la página del Ministerio de Economía y Finanzas no hay otro más actualizado. Ya le voy a mostrar cuál es el que yo tengo. Confirmarán. Profesora, esa vez que usted nos mandó a consultar el clasificador, yo creo que vi que sí hay uno actualizado. ¿En serio? ¿Cuál es? A ver. Un ratito, porque me pareció ver que se había uno actualizado. Nosotros ese día lo vimos, ¿no? No entramos a la página, no me acuerdo ya. ¿No? A ver. Era en el mes de marzo. Sí, fuera ese, pero yo creo que sí entramos. Bueno, ya mismo nos dice entonces la compañera si es que en la actualidad han subido otro más, a más de la fecha que vimos, porque yo les mostré, ¿se acuerdan que ingresamos a la página? Que les pregunté y no me habían entrado, solamente recuerdo tanto que la que ingresó fue Carla, y Carla les había compartido, ¿se acuerdan? Y ingresamos, me parece, a la página, si es que la memoria no me falla, ¿ya? Observen. Aparece el famoso catálogo general de cuentas del sector público no financiero. Significa que esto aplica solo para las entidades que pertenecen al sector público no financiero. Muy bien. Es el plan que usted conoce normalmente. La diferencia es que acá nos vamos a adaptar a la codificación que nos indica. Mire, por ejemplo, aquí. ¿Qué hay aquí? 1, activos. 2, busquémosle el 2 porque es larguito. Si están observando que tiene 73 páginas. Me pasé. Miren, 2, pasivo. ¿Alguien me puede recordar cuál es el código que se asigna en patrimonio en los planes normales? Porque hasta ahí estamos bien. Perfecto. 3. Pero aquí, sáquese ese 3 momentáneamente, ¿sí? Aquí ya no hablamos del 3, aquí hablamos del 6. ¿Sí? Mire, del 2 hacemos un gran salto, ¿se observa? Mire, del 2 un salto al 6, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de patrimonio, chicos, es el código 6. Y concretamente, el grupo 61. Le vuelvo a repetir, momentáneamente se saca el código 3, ¿sí? En contabilidad ornamental, damos un salto del 2 al 6. El 6 se reconoce como tal, como patrimonio, pero hay una subclasificación. Y dentro de esa subclasificación, todo lo relacionado con patrimonio es 61. ¿De acuerdo? Otra pregunta más. En ingresos y rentas, en un clasificador, en un plan de cuenta normal, ¿qué código le asignábamos ahí? 4 y 5. 4. No se me adelante, solo hablemos de ingresos. 4, ¿de acuerdo? Pues acá no se llama 4. Acá proviene del mismo patrimonio y acá se llama 62. ¿Sí ve? Ingresos de gestión. ¿De acuerdo? Otro. En el plan de cuenta normal, los gastos eran el código 5, incluido también costo. ¿Ya? Sí. Pues acá es 63, chicos. ¿Sí? 63, ya llego. Entonces, a partir de este momento comenzamos a manejar el catálogo. Mírenlo aquí. 63, ¿ya? Y en ciertos planes de cuenta también había lo que son las cuentas de orden. ¿Sí? Pues acá también hay las cuentas de orden, ¿sí? Pero en el caso de las cuentas de orden, que siempre estarán al final, se ubican en el código 9. Ya les explico aquí. Cuentas de orden
9. Entonces, les recuerdo cómo está dividido este plan de cuenta aquí. 1, activo. 2, pasivo. Damos un salto al 6. Dentro del patrimonio tenemos 61, patrimonio público. 62, ingresos de gestión. 63, gastos o egresos de gestión. Y un salto al 9, que sería cuentas de orden. ¿Ok? De esa forma empezaremos a manejar el catálogo general de cuentas del sector público no financiero. Inquietudes hasta ahí. Profesora, el catálogo que usted presentó, ¿de qué año es? Ah, ya, ya lo tienen, yo ya se lo subí, pero ya les pongo. Les pido que me confirmen si este es el último actual, marzo del 2021. Sí, ese es el último. Ese es el último, profesora. Ok, este es el que vamos a manejar. Sí, siempre, como les dije, siempre tienen que estar atentos porque el ministerio los cambia, los actualiza y cambia, ¿ok? Bien, ahora bien, vamos un ratito a nuestra guía para regresar allá. Miren esas codificaciones que están allí, ¿ya? Muy bien. Cuando nosotros nos referimos al código, a un solo código, estamos hablando de 1, activo, 2, pasivo, 6, patrimonio y 9, cuentas de orden. Me estoy refiriendo al título. Esto se observa aquí. Título. Repito, 1, activo, 2, pasivo, 6, patrimonio y 9, cuentas de orden. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros estamos hablando de los 2 dígitos, me estoy refiriendo al grupo. 2 dígitos, 2 números, me estoy refiriendo al grupo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo como grupo de activos? 11 operaciones. No salgo del 11, si está observando aquí, trate de observar, ¿sí? No salgo del 11. Cambié. 12, mire, otro grupo que se llama inversiones financieras. No salgo del 12, si observa, trata de observar rápido aquí en el lado izquierdo. Recién cambié a otro grupo, 13, inversiones para consumo, producción y comercialización. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que los que tienen 2 dígitos obedecen al grupo, que por tanto, patrimonio público sería un grupo, ingresos de gestión, otro grupo, y gasto de gestión también otro grupo. ¿Ok? Recordemos entonces, va a ver que está puesto en 2 dígitos. Miren, 2 dígitos, grupo, patrimonio acumulado. 2 dígitos, 62, ingresos de gestión. Y la otra, 63, 2 dígitos, ingresos o gastos de gestión. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profesor. Aquí. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más me dice? Observen aquí. Cuando nosotros hablamos de un tercer dígito, miren, nos estamos refiriendo al subgrupo. Entonces, veamos. Aquí tienen un subgrupo, miren, 3 dígitos. Inversiones públicas. Otro subgrupo, 3 dígitos, 632, prestaciones a la seguridad social. Cambiemos por acá. Miren, otro subgrupo, 151, inversiones en programas en proceso. Recuerden, 3 dígitos. ¿Estamos? Sigo. Ahora sí. De ahí en adelante, jóvenes, eso se reconoce como cuentas de movimientos. Y según el número de dígitos se llaman cuentas de nivel 1, cuentas de nivel 2 y cuentas de nivel 3. ¿De acuerdo? Veamos. Cuando nosotros estamos hablando de la cuenta de nivel 1, la cuenta de nivel 1 llega hasta 2 dígitos más. Ejemplo. Ella. ¿Llegué o no llegué a 2 dígitos más? Miren, 2 dígitos más. 1, 2. Acá, 2 dígitos más. Significa que esta cuenta que se llama caja recaudadora es una cuenta de nivel 1 de movimiento. Banco Central del Ecuador también es una cuenta
de nivel 1 de movimiento. Busquemos otra. Mira, aquí tengo algunas. ¿Se ven? 2 dígitos más. Observen aquí. ¿Ya? Cuando le incorporo a esta secuencia 2 dígitos más, estamos hablando de cuentas de nivel 2. Y observen aquí, aquí tiene una. Mire, se incorporaron 2 dígitos más. ¿Sí ve? Ahora bien, su catálogo solo llega hasta aquí. Mire, ¿sí ve? Si usted sigue bajando, no tiene más. Significa que a partir de las cuentas de nivel 3 son auxiliares que nosotros como contadores podemos crear. ¿Sí? Los creamos. Siempre y cuando no se olvide lo que siempre decimos, respetamos la secuencia que está aquí. Pero usted aquí puede seguir creando auxiliares, no hay problema. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de analizar los dígitos que hay aquí en el catálogo. Inquietudes sobre eso. Bueno, aquí tiene un resumen, le he puesto un resumen aquí. ¿A qué nivel está este resumen? A ver quién me dice. Subgrupo, muy bien, porque tiene 3 dígitos. Perfecto. Este es un breve resumen de lo que está aquí. ¿Ok? Bien, hasta ahí llegamos. Por favor, no se olvide esa actividad tan sencilla que le he dejado, ¿sí? Tiene ahí listito para ganarse una buena calificación en una actividad tan sencilla. Y la otra es, revíseme el catálogo. Mañana le voy a preguntar ciertas cosas principales aquí del catálogo. Yo sé que tiene 73 hojas. Pues revise, pégale una ojeada más o menos. Mire para ver si es lo mismo. Mire, por ejemplo, si los planes que usted está acostumbrado a revisar también se llaman cajas recaudadoras. Si en los planes hay este pocotón de cuentas de banco, o solamente hay una o hay 2, ¿de acuerdo? Sí, mire si por ejemplo en su plan que usted está acostumbrado hay este montón de anticipos de fondos, o solamente hay 3, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Revíselo, por favor. Sí, péguenle una ojeada, váyalo revisando. De esta forma se va a familiarizar con esta información que está aquí. Bien, ¿inquietudes? Si no, finalizamos. Profesora, ¿me permite un ratito lo que salgan todos? Sí. Bueno, me dejan entonces con Grecia y si no me van a decir nada más.